parte de los grandes problemas que tenemos en la vida es porque no conocemos el diseño de gobierno de Dios. Y tampoco conocemos las áreas de gobierno que Dios ha diseñado. Y nos metemos en una cantidad de problemas increíbles. Solo para los nuevos, contémosles a los nuevos, ¿cuáles son las 7 áreas donde existe gobierno, donde hay áreas de gobierno que Dios ha estipulado y que tenemos que aprender a respetar y a vivir? La primera área de gobierno es la área individual, donde Dios a través del Espíritu Santo gobierna a un individuo. Usted no se puede meter en ese gobierno. ¿Qué pasa cuando un país se mete en la soberanía de otro país, en el territorio de otro país? ¿Qué pasa? Invade. Y cuando invade, ¿qué pasa? Hay problemas, hay guerra, hay problemas. Entonces, si en esta primera área de gobierno, donde Dios a través del Espíritu Santo quiere gobernar al individuo, va a haber problemas cuando usted quiere dominar al individuo. Usted y yo no estamos diseñados para gobernar a ningún individuo. Por eso cuando usted obliga a un hijo a ir a una iglesia, está invadiendo el terreno. Está invadiendo el terreno que hace solo ¿quién? Obvio, en nuestro afán porque conozca a alguien, a veces rompemos los límites. A veces sale bien, a veces sale mal, pero generalmente va a salir mal. Porque estamos haciendo algo obligado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Animar. La Biblia dice, anímense los unos a los otros y no para que nadie se deje de congregar, de buscar al Señor. Entonces tenemos que, por eso cuando un esposo obliga a un hijo, un esposo obliga a una esposa o una esposa al esposo a buscar al Señor a las malas, ¿qué ocurre generalmente? Hay rechazo hacia el Señor, porque estamos invadiendo un área de gobierno. Segunda área de gobierno, el área matrimonial. El gobierno de Dios a través de un esposo en favor de una esposa. Ese es el segundo círculo de gobierno después del individuo, es el matrimonio. Dios gobierna en favor de una mujer a través de un hombre, del esposo. ¿Qué pasa cuando alguien quiere meterse a un matrimonio? A lo que ocurre en el círculo de gobierno de un matrimonio. Lo mismo que cuando en una nación se mete en el territorio de otra nación. ¿Qué ocurre? ¡Guerra! Y lastimosamente caemos en esa trampa. A veces, por eso son tan difíciles a veces las relaciones familiares extensas. Porque generalmente nos juega en el corazón las ganas de meternos en un nuevo lugar de gobierno que no nos pertenece a otros. Por eso papás y mamás tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros hijos se casan, porque ellos entran en una nueva área de gobierno. Por eso cuando Sophie se casa o se case con Michael, ¿a quién le toca menguar para no irse a meter más del límite? A Henry y a Johnny, principalmente, que son sus padres, y a los papás de él igual. Porque nosotros que ya éramos padres y tuvimos el gobierno, que es el tercer gobierno, el de padres sobre hijos, ahí termina. Por eso la tercera área de gobierno, ¿cuál es? La de familia, que no es la misma de matrimonio. La de familia, donde Dios gobierna en favor de unos hijos a través de sus padres. Y entonces Dios diseñó la familia, que no es lo mismo del matrimonio. ¿Sí ves la diferencia? No es lo mismo. Por eso los papás se tienen que poner de acuerdo constantemente en las decisiones que toman con respecto a sus hijos. Ninguno de los dos es más que el otro, los dos tienen el mismo capacidad de voto y se tienen que buscar ¿cómo se llama? Estar de acuerdo. Por eso todo lo que ocurra con los hijos, los dos deben estar de acuerdo. Cómo se educan, dónde van a estudiar, a quiénes va a escuchar el hijo, qué va a aprender, qué no va a aprender, qué deportes va a practicar, qué libros les van a entregar para que lean, qué no. Eso es una responsabilidad de los dos.
porque ellos son los que están gobernando sobre sus hijos. ¿Qué pasa cuando alguien externo intenta meterse como usted cría a sus hijos? Hay guerra. Es que cometemos muchos errores por inocentes y porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Cuál es la cuarta área de gobierno? Cuarta área de gobierno, allá van 3. La de Dios. Dios gobernando a su pueblo a través de un grupo de personas llamadas a gobernar. No llamadas a gobernar. Dios gobernando a través de este grupo de personas a su pueblo, en favor de su pueblo. Eso es lo que se llama iglesia. Cuando hay un grupo, nunca va a gobernar a la iglesia una persona. Eso es una herejía terrible. Cuando hay una pirámide en una iglesia donde se entrona un pastor o quien sea, eso no es. Es un círculo de gobierno conformado por ancianos, por servidores que lo llaman la Biblia diáconos y sacerdotes. Después vamos a hablar de ese sistema de gobierno eclesiástico maravilloso. Y ellos fueron llamados a gobernar en favor del pueblo de Dios, a favor del pueblo de Dios, y Dios gobierna a través de ellos. Por eso, cuando alguien se intenta meter en este círculo de gobierno, hay guerra a nivel eclesiástico. ¿Cuál es el quinto? Bueno, esa era ¿sí? ¿Ya llegamos a las organizaciones? No, hay algo antes. El gobierno civil. Dios creó la manera de gobernar a una nación a través de un diseño que se llama república. Por eso las monarquías no son hechas por el Señor, y es tan terrible. La monarquía es un rey sobre el pueblo. Dios no creó así el tema. Cuando hablemos de gobierno civil se va a dar cuenta. En la Biblia habla que Dios creó una república. ¿La república qué significa? La representación del pueblo, líderes que representan el pueblo en sus ramas de gobierno: legislativa, ejecutiva, judicial. Y Dios crea esa división para que no haya una tiranía en una nación. Después hablaremos de eso. Cuando alguien se mete en ese círculo de gobierno y a otro país quiere meterse, ¿hay qué? Guerra. ¿Cuál es la otra? Vamos en la sexta. Ahora sí, las organizaciones. Todo tipo de organización tiene una forma y una estructura que Dios creó para que no hayan tiranías dentro de ninguna organización. Por eso no debe haber un gerente general y el resto abajo. Debe haber ¿qué? Una junta directiva. Eso es la manera como Dios lo crea. Y ahí baja todo. Nadie se puede entronar. ¿Se acuerdan cómo dice? Una de las frases más favoritas mías del himno nacional de Colombia, que dice: el rey no es soberano. ¿Se acuerdan de esa estrofa? El rey no es soberano. Ellos entendían lo que Dios decía. ¿Sí se acuerdan? No sé, ya en el himno nacional. ¿Sí? Muy bien. Nadie es soberano. Ni un pastor en una iglesia, ni un papá en una casa y se dice lo que él manda. No, hay círculos de gobierno, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y luego llega la última área de gobierno, que es la espiritual, donde hay ángeles, demonios que se rebelaron, pero Dios dice que Él es el Padre de los espíritus. Él está por encima, Él sí es el monarca. Por eso a Dios se le llama el rey. De cualquier que se quiera llamar rey, no, Él es el rey de los reyes. O sea, Él es el rey verdadero. Él gobierna todo a través de estas 7 áreas de gobierno. Cuando usted y yo respetamos los límites de esos gobiernos, hay guerra. Y la mayoría de consejos que yo tengo que dar es porque se rompen esos círculos de gobierno. Y hay fricciones entre familiares, amistades, ¿qué más? Pueblos, naciones, iglesias, etc. Ahí estamos. Pero entonces, hoy vamos a terminar hablando de esto. Hay un diseño del gobierno para que esos 7 gobiernos anden bien,
siempre hay un diseño que es el de cabeza y cuerpo. Cabezas, los que hacen el rol de cabeza son los que hacen el rol de gobernantes, y el cuerpo los que reciben ese gobierno. Lo que pasa es que uno no quiere ser nunca cuerpo, pero ser cuerpo es una bendición, porque todo el que es cabeza tiene la obligación delante de Dios de hacer las cosas como Él manda para bendecir a su cuerpo. Es decir, el gobierno está diseñado para bendecir el cuerpo. Muy bien. Cuando no funcionan las cosas es porque la cabeza no se acuerda que hay una cabeza por encima de él, que es el rey verdadero. Por eso es que hay tiranía en familias, matrimonios, estados, etcétera, etcétera. Pero Dios va a hacer un día justicia, ¿verdad? Y Él va a volver a hacer. Más vale que nosotros nos animemos. Que el mundo lo haga mal, vaya y venga, porque ellos no conocen esto. Pero que la iglesia lo haga mal, eso sí está mal, porque estos sí están metidos en problemas. Y hay gente que lleva miles y miles de días, cientos de semanas o muchos años yendo a iglesias y rompe esto a toda hora. Ya hemos visto a lo largo de estas semanas varias de estas, pero vamos abajo. Todo lo que usted ve a la izquierda, cabeza, todo lo que usted ve allá, el cuerpo. ¿Listo? Vamos abajo, ya estamos terminando. Todo eso está en videos, ustedes pueden ver eso en YouTube. @Iglesia de Gracia, ahí lo puede ver. Muy bien, vamos más abajito, otro poquito, ahí. Va. Nosotros terminamos, sube otro poquito, hace 8 días me ayudan. Corrige en amor, pide cuentas, lo alcanzamos a ver, ¿quiénes estuvieron? ¿Sí? Muy bien, terminamos ahí. Vamos a ver estas últimas consideraciones con respecto a esto. Estas 5 las vamos a ver rápido, ¿listo? Entonces, la cabeza, en esta parte final, busca a Dios. Esta es su responsabilidad, pero abre cosito, ¿no te abre? Tienes que refrescar la página para que te refrescala y así vuelves abajo. Yo ya me conozco ahí los truquillos, ahora sí abre. Muy bien. Busca a Dios para delegar autoridad. Esa es una responsabilidad de la cabeza. Buscar a Dios para delegar autoridad. Es decir, las cabezas tienen la autoridad dada por Dios para delegar autoridad a otros. Con respecto a esa situación, ¿qué hace el cuerpo? Quien está en cuerpo recibe autoridad parcial por parte de su cabeza para ayudar a su cabeza. Ese es el objetivo cuando usted delega. Lo que pasa es que el cuerpo no entiende a veces eso. Vamos a leer la Biblia cómo es estas dos situaciones, son muy interesantes y muy prácticas. Vamos a buscar busca a Dios para delegar autoridad. Vamos a 1 Timoteo 5:22 y miremos cómo Dios, a los que somos roles de cabeza en diferentes áreas, nos da esa, digámoslo así, responsabilidad. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Me perdí. ¿Alguien la tiene? No, ¿sí? Ya, háblala duro. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Muy bien. Esta es una de las frases más maravillosas con respecto a delegar autoridad. Porque, como acabamos de escuchar, Dios a través de Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿tú cómo eres? ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un chico joven que desde joven había sido llamado a tener un rol de cabeza, a nivel de maestro. Él enseñaba la palabra. Yo tengo de pronto pinta de Timoteo, entonces yo era Timoteito, ¿sí? A él le tocó hacer algo similar desde corta edad como a mí. Pero entonces Pablo, que ya era más recorrido en la palabra, le hace una advertencia. Timoteo, le dice, no te apresures a imponerles manos a nadie. ¿Qué es imponerles manos a alguien? Delegarle autoridad. Porque Dios ha dicho, bendice al otro y dale autoridad a alguien para que ejerza un rol. Pablo le dice a Timoteo, no le impongas nunca manos a nadie. ¿Eso le está diciendo? No, le dice no te apresures a delegar la autoridad a otro. ¿Por qué? Ahí le dice, versículo 22, no sea que te hagas cómplices de pecados ajenos. Es decir, si
Si tú no buscas a Dios, esperas con calma antes de delegar autoridad, puedes caer en un error. Y es que esta persona puede estar viviendo y practicando el pecado y tú le estás delegando una autoridad de la cual tú vas a ser cómplice si le entregas esa autoridad y esta persona no es digna para hacer. Pregunta, ¿alguien será digno para hacer algo delante de Dios por perfecto? No. Pero aquí el problema no es que usted sea perfecto, sino que esté con guardados. Así como decimos en Colombia, con guardados. ¿Qué quiere decir con guardados? Que usted no es una carta abierta. Usted tiene cosas ocultas. Por eso es tan grave el ocultismo. ¿Qué quiere decir el ocultismo? Que hay cosas ocultas. Eso es ocultismo. Cosas que no se ven aparentemente. Lo que pasa es que creemos que el ocultismo es como algo así como brujería, como eso. No, el ocultismo también es que usted se haga el que no está pasando nada, pero usted sabe lo que está pasando. Que usted sabe que usted está metido en cosas, pero usted no ha dicho. No es una carta abierta. Quienes somos cartas abiertas, no quiere decir que somos perfectos, pero gracias a que somos cartas abiertas, no estamos esclavizados al pecado. Cuando cometemos alguno, lo hacemos saber y se acabó el tema y podemos seguir sirviendo. Con eso no estoy diciendo que sean licencia o tengamos licencia para pecar. Pero entonces le está diciendo, pilas cuando tú delegues autoridad sobre otros, no te apresures a hacerlo. Cuando usted es jefe en una compañía, no se apresure a contratar rápido a alguien. Ore, analice, pruebe el carácter de esa persona antes. Mire su background, mire su familia, porque a veces nadie mira la familia. Creen que el trabajo es una cosa y la familia otra. No, uno de los frutos fáciles de ver cómo alguien es, mire la familia de esa persona. ¿Qué dice su esposa de él? ¿Qué dicen sus hijos? ¿Es alguien acá y otro en la casa? ¿Lo contrataría o no lo contrata? ¿Tiene que ver eso con usted o no? ¿Lo han echado de otros lugares y lo han echado por qué? Siempre que usted mira una hoja de vida y se cambia cada 6 meses de trabajo, ¿por qué no se va a cambiar del suyo a los 6 meses? Y uno analiza. No te apresures a imponer manos, a delegar autoridad. Pero ¿qué pasa entonces? No puedo leer todo porque nos demoramos mucho, usted tiene eso en la página web. Pero entonces la autoridad, cuando alguien recibe como cuerpo autoridad parcial, porque nunca va a ser total, debe ser para ayudar a su cabeza a cumplir el objetivo que Dios le haya dado. Vamos a Éxodo 33:12. Esto es muy práctico, muy práctico. Por eso cuando yo sé que muchos tienen el ánimo de servir en cosas en la iglesia. De hecho estamos haciendo un formulario que ahorita lo vamos a mandar para que lo ponga, cuáles serían sus intereses y todo. Pero eso no quiere decir que ya lo vamos a poner. Porque ¿qué tenemos que hacer? De a poco vamos conociéndolo, de a poco vamos delegándole, de a poco, porque no nos podemos ¿qué? Apresurar. ¿Listo? Éxodo 33:12 nos va a mostrar algo, y es lo siguiente. Ya lo encuentro yo acá. Dice así, recuerden traer Biblia, ¿no? Porque si usted no aprende bien la Biblia, a usted le van a meter goles a toda hora. Recuerda, a toda hora. Así usted ame a Dios. 33:12. Dice, Moisés le dijo al Señor, tú insististe en que yo debo guiar, ¿sí? Estoy leyendo bien, esta es la parte, ¿no? Tú insististe en que yo debo guiar a este pueblo. Es decir, Moisés recibió ¿qué? Él era cuerpo en ese momento, había recibido ¿qué? Autoridad de Dios, que era la cabeza. Él era cuerpo y él sabía que había recibido autoridad por parte de Dios. ¿Para qué? Él entendió, para guiar a su pueblo. Punto. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Tan presente que los israelitas son tu pueblo. Él entendía algo. Tú me diste autoridad, pero yo sé que es para llevar a tu pueblo hacia lo que tú quieres hacia lo que tú quieres hacer con ellos. Entonces dime qué quieres que haga. Eso es un buen cuerpo.
Alguien que recibe autoridad pero sabe que no es para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que se la entregó. Entonces cuando un jefe le da a usted autoridad, ¿usted qué le pregunta? Gracias, me has dado autoridad. ¿Qué quieres que haga ahora, jefe, con esta autoridad que me has dado? ¿Qué es lo que deseas que yo haga? ¿Sí ve? Que cuando el esposo le dice a la esposa, esposa, necesito que me ayudes a esto, que la esposa diga, gracias, ahora sí yo puedo hacer lo que me dé la gana con la tarjeta de crédito. No, ¿para qué quieres que use la tarjeta de crédito, esposo mío? Mi señor. Y se ríen las mujeres, porque no nos ven como sí. Pero esa es la actitud. ¿Para qué quieres que lo haga? Mi amor, necesito que aprendas a manejar. Bueno, mi señor, bueno, mi esposo, ¿para qué quieres cómo quieres que ayude a la casa en eso? No, claro. Pero entonces el hombre tiene que estar a toda hora preguntándole a Dios, Dios, tú me diste autoridad sobre mi esposa, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que la guíe? Ese es el sentir del esposo. ¿Hacia dónde quieres que vayamos como matrimonio? ¿Qué quieres que? Ese le toca a él porque él es cuerpo del Señor, ¿me entienden? Aquí nadie es cabeza, todos tenemos roles de cabeza en momentos, pero nos toca, ¿cómo quieres que use la autoridad que me diste, Señor? A los que estamos aquí parados enseñando o guiando o hablando en el nombre del Señor, nos toca a toda hora, Señor, ¿cómo quieres que uses autoridad sobre tu iglesia? Así nos toca a todos. Y el que está en el estado, al policía, al ministro, al gobernante, le toca preguntarle a Dios cómo quieres que use esta autoridad en favor de tu pueblo. Pero los que ignoran eso se van a meter y están simplemente acumulando la ira de Dios. Más vale que nosotros no la acumulemos. Muy bien. Preguntas después, porque si no, no alcanzamos. ¿Listo? Vamos con la segunda. Muy bien. Esta es muy importante también, demasiado importante. La cabeza siempre debe busca y recibe consejo para tomar decisiones. Por el contrario, el que es cuerpo da consejo para que la cabeza tome decisiones. ¿Sí ven la diferencia? La cabeza tiene que tener una intención genuina de buscar consejo. Porque hay cabezas que ¿qué quieren hacer? No quieren buscar consejo. Yo me la sé toda, yo no necesito consejo. No, la cabeza debe buscar consejo. ¿Para qué? Tomar decisiones. Pero el cuerpo, generalmente los cuerpos son muy buenos dando consejos. Pero su intención, ¿cuál debe ser? Para que su cabeza tome buenas decisiones. No es para que ellos tomen decisiones. Vamos a leer. Miremos Proverbios 11:14. Vamos a los proverbios. Y vemos este principio, porque es un principio valiosísimo. Dice, si eso dilo. el liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Está hablando de nación. ¿Dinos, Ángel? ¿Necesitas? Listo. Repítelo otra vez, don Osvaldito, fuerte. Dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. O sea que necesitamos que quienes son cabezas sean sabios, y para llegar a ser sabio necesita multitud de consejos. O sea que todo varón, cuando es esposo de una esposa, debe estar buscando el consejo de Dios y consejo de gente sabia con más experiencia a nivel matrimonial. Tiene que estarlo haciendo constantemente. Pero ¿cuántos esposos nos creemos que no las sabemos todas? Y antes de casarnos no buscamos consejo, ni siquiera ni antes ni después buscamos consejo, porque el hombre tiene un problema en el corazón, y me incluyo. Nos creemos saberlo todos. Somos orgullosos. Pero cuando un hombre baja la guardia y busca consejo, Dios lo empieza a usar tremendo y le da sabiduría tremenda. ¿Cierto que sí, hombres? Más vale. Porque el hombre sabe que tiene, no el hombre, quien esté en rol de autoridad sabe que debe tomar decisiones constantemente. ¿O no?
constantemente, el que está en cabeza a toda hora, y le hablo a las mujeres también, porque las mujeres en un trabajo pueden llegar a tener rol de cabeza sobre 10 hombres. Entonces más vale que la mujer esté pilas, ¿o no? Y la mujer puede llegar a ser también líder en una nación, en el gobierno civil. ¿Sabía que hubo juezas en la Biblia con el liderazgo en Israel, con rol de cabeza? Más vale. Es que a veces pensamos que el hombre es el único que puede tener un rol de cabeza. Eso no es correcto. Porque ¿qué pasa cuando a una mujer se le muere el marido, entonces que quedó sin cabeza? No, Dios le dice, ahora tú tienes el rol de cabeza. Claro, tienes mi respaldo, tú como cabeza, pórtate como tal. Y si hay un esposo canalla que la deja y se va, pues el Señor, y se divorcian, el Señor respalda a esa mujer como cabeza. Tiene que tener ese rol, entonces tiene que buscar consejo. Muy bien, ahora, miren lo que tiene que hacer. Vamos a ver Proverbios, don Osvaldo, lo tiene Proverbios 10:21, que es ahí cerca. Pero ahora vamos a ver el otro lado, el del cuerpo, con respecto a los consejos. ¿Qué dice? Dice, las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Es decir, las palabras de que el justo y está en cuerpo, como cuerpo, ¿qué pueden hacer? Tienen el poder de, ¿cómo dice al principio? Las palabras del justo. Las palabras del justo animan a muchos. Pero a los necios los destruye. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de dar consejos en términos bíblicos que animen, que den luz, que lleven a buen puerto a quien es nuestra cabeza. Se los estamos dando. Por eso yo, en las áreas en que tengo el rol de cabeza, yo a toda hora estoy preguntando, ¿usted qué opina de esto? ¿Tú cómo ves esto? Porque he aprendido a ¿qué? Buscar consejo. Y a veces me doy cuenta de unas embarradotas que iba a hacer. Menos mal busco consejo. ¿Cierto que sí? Deme uno más. Vamos a Éxodo 18:19. Miren lo que dice Éxodo 18:19 con respecto al cuerpo. Dice, oye bien el consejo que voy a darte. ¡Wow! Y que Dios te ayude. ¿Quién cree que está hablando ahí? Para darle contexto, el suegro de Moisés. ¿Sí estoy bien? Estoy en Jetro, sí. El suegro de Moisés. Miren lo que voy a decir. Moisés en ese momento tenía un rol civil de cabeza. Vamos a aprender esto. Vamos, John, vamos, que tenemos que lograrlo. Tengámosle paciencia. Pero miren lo que voy a decir. Moisés en ese momento tenía un rol de cabeza. En ese momento él había sido designado por Dios para ser el líder de su pueblo. Llegó su suegro. ¿Cómo ve a su suegro? Imponente. Tú, Moisés, no sabes hacer esto. ¿Cómo así que haciendo fila el pueblo para que usted es una bola, aprenda de mí, vea? No. Moisés, te voy a dar un consejo. Jetro actuó a pesar de que su hija ya estaba casada con Moisés. Él entró como consejero, es decir, como cuerpo. Por eso los padres, cuando se casan sus hijos, ¿cuál es el rol que tienen ahora? Consejeros. No es ir a decir, usted es una bola, hijo, no se deje, ahora sí, ve, aproveche, no le enseñé cómo es que es. Y van a la casa, ¿y usted por qué pone esa mata ahí? Esa mata debe ir acá. No se meta. Déjenos que y si no le ponen agua a la materia y no han caído en cuenta, denles un consejo, pero no les diga así, no entre en reversa. Entre como Jetro. Moisés, ahora eres esposa de mi hija y él entró muy suavecito, te quiero dar un consejo. Si lo quieres tomar, dale, y que Dios te ayude. Nunca lo obligó, nada. ¿Sabe qué hizo Moisés después? Tomó el consejo del suegro. Y en ese momento se alivianó su carga porque él estaba cargado. Era el único que impartía justicia sobre todo el pueblo, y el pueblo era un montón de gente. Entonces, ¿qué le dijo Jetro? Hermano, mire que su propio pueblo se conocen entre ellos, delegue autoridad sobre gente para que cada uno de ellos pueda
impartir justicia en grupos de 50, de 20, según su capacidad, y que a usted le traigan los problemas más complejos. Así te alivianas tú y alivianas al pueblo. El pueblo recibe respuesta pronta y tú no te cargas tanto, porque no vas a poder llevar esa carga. Listo. Pues ahí dejó Jetro su intervención y se quedó pensando Moisés. ¿Saben que sí? Deje que Dios actúe en sus consejos. Habrá gente que le agarra sus consejos, habrá momentos que no. No se ofenda cuando no los tomen. Que esa es otra cosa. Uno dice, yo soy consejero nada más. No, pero usted se ofende cuando no lo hacen con usted. No se ofenda. Déjenlo. Si lo hacen bien, si no también. Porque estamos para que la cabeza tome decisiones. Por eso usted se le puede acercar a su jefe y decirle, mi jefe, con todo el respeto, tú sabes que yo estoy aquí para ayudarte, pero mira que la última instrucción que me la diste, yo conozco esta área y mira que puede que haya estas amenazas, pero tranquilo, ahí te dejo eso para que lo analices. ¿Qué hace el jefe cuando usted le entra así? Gracias, deje que actúe el consejo. Si lo hace bien, si no, tranquilo, esa no es su responsabilidad. ¿Cómo le debería entrar la esposa a un esposo cuando quiere persuadirlo de que pronto la está como... ¡Ay, amor! Usted sí, yo siempre embarrándola, ¡qué bola! ¿Me hubiera escuchado a mí, no se da cuenta? Por eso es que hay peleas. Mi amor, ¿será que no te parece que la manera como estamos llevando la economía de la casa no está muy bien? Mira que estás haciendo unos gastos de más. Siempre que vamos por ahí andando, te la pasas comprando pues, cosas que de pronto no necesitamos en la casa y estamos colgados. Se queda pensando, oiga, sí, yo veo comprando balones de fútbol, canales, oiga, sí, no, entonces ahí endeudando. Oye, vamos, sabes que tienes razón. Una de las decisiones más importantes que a lo largo del ministerio como iglesia hemos tomado se debe porque Kate me deja pensando. A veces vamos en el carro y me tira una así como suavecito y yo me quedo y después me queda esa idea y después les digo a la gente, oigan, ¿saben que estamos como embarrándola? Esto y entonces Kate a veces dice, me ha dado consejos muy importantes. Una vez yo no me quería trastear de un lugar y eso estábamos todos incómodos y ella me tiró una ahí como mira y la salud de nuestras hijas y me la dejó ahí y yo me resistía a moverme porque me daba miedo lo económico. No, pero es que después, pero la cosa, y al final le dije, hagámosle pues. Y terminamos aquí en el norte y ahora miren cómo está pasando. Porque nosotros éramos sureños. Muy bien, listo. Vamos por la tercera. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendemos los principios? Muy bien. Vamos con la tercera. Esta es muy importante para los que tienen un rol de cabeza. Será juzgado quien tiene ese rol por Dios con mayor severidad. Abramos aquí. No hay aquí versículos porque estos los responden a ambos lados. El que es cuerpo será juzgado por Dios con menor rigurosidad. No quiere decir que no vamos a comparecer todos ante un juicio por nuestras obras. No es para ver si nos salvamos o no, porque ya creemos en el Señor y vivimos buscando su santidad. Más vale que estemos todos en lo mismo, ¿no? Pero todos tenemos que comparecer ante un juicio por nuestras obras. Solo que los que hemos tenido roles de cabeza, vamos a tener un juicio con mayor severidad, rigurosidad. Vamos a leer Lucas 12. Vamos a buscar Lucas capítulo 12. ¿Hasta ahí vamos bien? Diga que sí. Y si no, pues le voy a mandar el celular. Lucas 12. Muy bien. Capítulo 12, versículo 48. Yo quiero leer esta parte desde el 47. ¿Listo? Lucas 12, 47. Miren lo que dice el Señor, esto es un principio. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos azotes o golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos azotes y golpes. Y acá viene el principio. A todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho. Esa es la cabeza. Pero
al que se le ha confiado menos, perdón, otra vez, vuelvo. A todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Él está hablando de a todo el que se le da autoridad, que es mucho, se le va a pedir mucha cuenta, gran cuenta, se le exigirá mayormente. En otra versión dice, pero el que no conoce la voluntad de su Señor, ahí arribita dice, no va a recibir tantos azotes. Hay gente que es mejor ser cuerpo en ese sentido. No quiere decir que todos tengamos ahora temor y nadie se meta. No, el que llamaba esto, hágale. El que no, entienda que sí va a ser juzgado, pero es menos la rigurosidad. Cuando Adán y Eva cometieron pecado en el jardín del Edén, ¿a quién llamaron primero? Adán, porque ahí no eran todavía familia, no habían tenido hijos, tenían un gobierno matrimonial. Y en todo gobierno matrimonial, ¿quién es la cabeza? El varón. Entonces a él, venga usted primero. ¿O no? ¿Quiere decir que a ella no le van a llamar a cuentas? Sí, pero venga usted después. Vamos a leer Santiago 3.1. Vengan mucho, veamos esto, Santiago 3.1. Esto es práctico no solo a nivel iglesia, esto es práctico en toda área de gobierno, ¿se da cuenta? En toda área. Familia, individuo, organizaciones, naciones. Por eso esto es tan tremendo, esto es sabiduría que viene de lo alto. El Señor nos la ha entregado para que seamos sabios. ¿Alguien ya tiene Santiago? ¿Que me ayude? Ah, no, ya llegué. Santiago 3.1, dice así: hermanos míos, le dice Santiago al pueblo de Dios, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Es decir, no pretendamos muchos, porque acuérdense que una de las obligaciones y responsabilidades de todo el que es cabeza es enseñar a su cuerpo, en todo ámbito. No quieran muchos ser maestros, les dice, como no quieran muchos ponerse en ese rol ustedes, porque es que muchos quieren ser ¿qué? Cabeza y no cuerpo a toda hora. No quieran muchos ser jefes en sus compañías, y no quiere decir que usted no pueda ascender, pero es que a veces quieren ir, que no importa por encima de quién deban pasar, pero quieren coger el puesto de cabeza. ¿Me entienden lo que quiere decir? No quiere decir que usted no pueda un día Dios ponerlo ahí, pero si llega ahí, que Dios lo ponga, no que usted se ponga. Esa es la diferencia. A José, ¿quién lo puso como segundo al mando de la nación de Egipto? Dios. Él no se puso. Y él siempre actuó menguando, incluso en la cárcel, porque él no estaba buscando ser cabeza, él simplemente buscaba hacer la voluntad de Dios donde estuviera, con rol de cabeza o de cola, o de cuerpo, perdón. Entonces, cuando uno quiere ponerse, va a ser mayor, tiene que entender, no busque usted ponerse, porque los que estamos en estas situaciones de cabeza a veces vamos a ser mayormente juzgados. ¿Quiere decir eso que usted le huya a eso? No, cuando Dios le dice, ven y hazlo, porque estaré contigo, no le dé miedo, vaya, hágalo, solo que tenga reverencia por lo que está pasando, y recuerde que usted siempre tiene una cabeza sobre su vida. Muy bien, vamos por la cuarta. Cerramos las terceras. Yo prefiero que las enseñanzas no sean tan largas, pero que le quede algo, y no largas y que no le quede nada. Muy bien, ya vamos a acabar, quedan solo dos, no se vaya a dormir porque quedan solo dos. ¿Listo? El que es cabeza toma siempre la iniciativa de amar y reconciliarse o reconciliará su cuerpo. El que es en ese sentido cuerpo corresponde al amor de su cabeza. Esto es muy interesante porque generalmente decimos, el que la embarró, que venga y pida perdón. ¿Ese es un versículo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es un versículo? El que la embarró, venga a pedir que pida perdón. Suena y hasta rima. No es un versículo.
Porque el carácter de Dios no es ese, no es esperar que pida o buscar la reconciliación, sí o sí el que la embarró, no es ese el carácter de Dios. Les hago una pregunta sencilla. ¿Quién le ha sido infiel a Dios? O más bien, ¿quién ha sido el que ha roto constantemente lo que Dios ha hecho o ha querido hacer con su pueblo? ¿Dios o su pueblo? Su pueblo. ¿Y quién es el que ha buscado siempre la reconciliación? Dios. ¿Cómo así? O sea, la embarra el pueblo a toda hora, la embarramos nosotros y él a toda hora buscando reconciliación. Porque él es eso, es ser cabeza. Vean lo que dice la palabra de Dios. Vamos a 1 de Juan 4 y usted le va a hacer la mente ¡boom! 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Responden aquí, o dice aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo: en esto consiste el amor. Esto es una maravilla. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Como quien dice, Él tomó la iniciativa, hizo lo que era necesario para nosotros poder ser perdonados y reconciliarnos con Él. Si él tuviera nuestro carácter, ¿qué hubiera hecho? Que se pudra. Me hicieron daño, me ofendieron. ¿Qué hizo él como cabeza? Volver, morir a sí mismo, entregar lo mejor de él a pesar de que él ha sido siempre intachado. Cuando un esposo se pelea con su esposa, generalmente los dos agarran y hacen así. Y que me venga a pedir perdón, y si es arrodillado o arrodillado. Esto no es excusa para la mujer, ¿no? De que se haga la que siempre, pero el marido es el que le toca como cabeza, que en el termo matrimonial se dé, porque es la cabeza. No estoy diciendo ahora que las mujeres ya no me van, ahora sí voy a ver que así que venga toda hora. No, esa es la actitud, ¿no? Pero si alguien tiene que buscar que un hielo se rompa rápidamente antes de que se caiga el sol y baje el sol y se acabe un día, para no darle cabida al enemigo, al hombre. ¿Qué dice la Biblia cuando están enojados? Si se enojan, no pequen, y no dejen que el sol se ponga con ustedes todavía enojados. Los dos se tienen que acordar de eso, pero si alguien tiene que dar un primer paso rápido, que viene, ¿quién es? El varón. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que hacerlo. Dios lo ha hecho con nosotros. Cuando haya una fricción entre un jefe y sus trabajadores, en su equipo, y la cosa está ahí como... Generalmente el jefe, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando el jefe? Que venga el trabajador así como... Perdóneme, Dios. Algunos lo pueden hacer, pero en el corazón del trabajador es: ay, yo voy a ir a romper ese hielo. El jefe es el que tiene que ir. Esto va en contravía de lo natural, porque es la palabra de Dios que va en contravía de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿o no? Uno no ve a muchos jefes pidiéndole o reconciliando a situaciones, pero ese es el jefe que tenemos por jefe, al Señor. Y nosotros tenemos que parecernos a Él. Usted no ve generalmente pidiendo a los policías perdón, o a los ministros perdón, o a los presidentes. Debería pedirle perdón al pueblo. ¡Qué vergüenza! Yo impuse manos, es decir, delegué autoridad sobre esta persona y nos acaba de hacer eso. ¡Perdón! ¡Pueblo mío! ¡Qué vergüenza! ¿O no? Porque acuérdense que uno tiene que no apresurarse. Generalmente los pastores o líderes o el gobierno de una iglesia, a veces hay conflictos entre los gobernados y los gobiernos de una iglesia, y generalmente estamos esperando y nos creemos los que toca esperar a que vengan y nos
Nosotros somos los que tenemos que ir a que las cosas no se vayan la aflicción no dure mucho y no darle cabida al enemigo en nuestras congregaciones. ¿O no? Lo que uno está esperando es que las ovejas lo hagan. Si tenemos este rol, tenemos esta responsabilidad. Pero mire lo lindo que dice allá con respecto en Primera de Juan, pero capítulo 4, pero el versículo 19, más adelantico. Y mire lo que debe hacer un cuerpo. Nosotros, como cuerpos de Dios, amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Sabe? ¿Usted quiere ver una esposa enamorada de su esposo? ¿Usted quiere ver una esposa enamorada? Sea usted que se ámela primero, así usted tenga la razón de que el conflicto haya sido por ella, vaya y reconcilia. ¿Y sabe qué va a hacer ella? En el fondo, yo cómo no voy a amar a mi esposo si él me ama siempre primero. ¿Cierto que sí? Espero que sí. Que un trabajador diga, yo cómo no le voy a rendir a mi jefe si ese man nos ama como grupo, está ahí para las que sea. ¿Cómo me voy a hacer el loco? ¿Cómo no voy a trabajar juicioso? ¿O no? Así es como uno se los gana, amándolos primero, reconciliándolos primero. Por eso es que usted está sentado aquí porque Dios lo amó primero, ¿o no? Claro, no es porque usted lo haya hecho muy bien, es porque Él a toda hora está buscando reconciliarlo. Por eso es que lo amamos tanto, ¿no? Porque dice la palabra, porque aquel al que se le perdonó mucho, mucho ama. ¿Se acuerdan esa parábola cuando Él le dijo, oiga, ahí delante de los que no lo amaban realmente a Él, dijo, ¿qué pasa si... ¿Se acuerdan de esa parábola cuando Él le dijo, ahí duro dijo, había una vez un varón a quien 2 personas le debían mucho dinero, ¿se acuerdan? Pero el primero le debía, por decir algo, 10 monedas de oro y el segundo le debía 2 monedas de oro. Llegó un día aquel a quien le debían y a los 2 les perdonó la deuda. ¿Quién amará más a su señor, a su amo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál? El que más debía. Respondió uno de sus discípulos ahí enfrente de todos los que también odiaban a Jesús. Y él dijo, bien has dicho. Porque les echó la sátira. A los que más habían pecado y que Él los amó mucho, lo amaban a Él más. Y a los que se creían muy santos, que le debían poco, no lo amaban a Él. Por eso cuando nosotros amamos como cabezas a nuestros cuerpos, mucho, los perdonamos mucho, buscamos la reconciliación nosotros, entonces ellos nos amarán mucho. Por eso no nos hagamos los orgullosos. Y amemos primero. Vamos con la última. Espero que Dios no esté hablando, ¿cierto que sí? Uno se acuerda y uno dice, uy, yo sí soy. Ojo, no es excusa para que el cuerpo ahora se relaje, ¿no? Entonces ahora sí que venga y me reconcilie siempre él, y no voy, o el jefe, y yo no voy a hacer nada, ¿no? Pero es para que entendamos que hay una responsabilidad dada por Dios, porque ese es su carácter. Vamos con la última. Esta es una cita bíblica muy específica y me pareció muy interesante. El que es cabeza no se debe desanimar por las críticas y ataques de los demás. Porque es que a veces cuando uno es cabeza, como que uno es muy débil, pero no debemos, cuando uno tiene ese rol, uno no se debe desanimar, porque van a venir igual críticas y ataques. ¿Alguien tiene Eclesiastés 7:21 que me ayude? Es solo ese versículo y usted va a entender la idea. Duro. No escuche conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice. Mire, está hablando de una situación muy interesante. Están hablándole a la cabeza.
Porque dice, no escuches conversaciones ajenas porque quizás puedes escuchar que tu siervo, es decir, tu cuerpo, te está maldiciendo. ¿Será que eso pasa? Sí. ¡Ah, claro! ¿Cuántos trabajadores no hablan mal de su jefe? ¿Cuántas esposas no tiran sátiras de sus esposos, sino sobre todo cuando se encuentran con las amigas? Y se ríen, ¿no? ¿Cuántos hijos no hablan mal de sus padres? Entre ellos o con amigos. Ah, es que mis papás sí son más anticuados. No, y no me prestan el carro cuando yo quiero. Y me ponen que trabas que no me puedo salir de la casa más de las 7 de la noche y a las 7 está apenas empezando la noche. No me dejan entrar la novia y al cuarto, ¿por qué no si yo ya tengo cédula? Ya tengo ID. Y los hijos a toda hora son echándole sátiras a los papás. Espero que los hijos de acá no, de otro país. Y que los trabajadores de acá no, de otro país. Pero la Biblia es tan sabia y le dice, ustedes, cuando sean rol de cabeza, no se desanimen. No estén buscando a ver qué hablan los demás, porque con seguridad vas a encontrar que hablan cosas feas de ti. Pero tú como cabeza mantente. ¿Cuánta gente no ha hablado mal de Dios históricamente? ¿Usted cree que Dios es como nosotros que están hablando de mal de mí? Ahora sí lo voy a destruir. Por favor, Él sabe quién es. Él sabe que está haciendo las cosas bien. Y así refunfuñé, Él va a seguir su plan hasta el final, ¿o no? Punto. La pregunta es, o entramos en su plan o no, pero Él lo va a seguir hasta el final, digamos o no. ¿Cuánta gente no le ha echado la culpa a Dios de una situación X o Y? ¿Usted cree que Él se va a poner, y sabe qué es lo más tremendo? Que Él sí escucha todo en la tierra? Usted y yo a veces nos salvamos porque no escuchamos todo y nuestro corazón no está tan atacado como el de Dios, ¿o no? Él sí puede escuchar todo y aún así mantiene su carácter, no actúa con ira, aún así preserva su compostura. Pero usted y yo medio escuchamos que hablan mal de nosotros y ¿qué hacemos? Aprovechamos nuestro rol de autoridad para ¿qué? Desquitarnos. ¿Será que Dios hace eso? No. Dios deja simplemente que el rumbo de sus acciones al final sean los mismos y los frutos que ellos generen los mismos que van a enterrar. Pero no se deja llevar por un juicio apresurado simplemente porque están hablando mal de Él. Por eso es que mucha gente no entiende que Dios está teniendo paciencia para hacer la justicia total en la tierra. Porque Él está esperando para no actuar en ira. Un día se va a poner y va a apartar los unos de los otros, ¿verdad? Lo va a hacer. Pero Él no está actuando en ira. Ni está desanimándose. Ni se está arrepintiendo de nada. Por eso el hombre, cuando su esposa le tire sátiras, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo Job cuando la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete por todo lo que te está pasando? ¿Será que Job le dijo, ay sí, tienes toda la razón, enfermo, nuestros hijos muertos, en la ruina, y yo es que orando todavía? ¿Qué dijo Job? Como buena cabeza que fue, demostró ser una cabeza coherente, que no se dejó mover por las situaciones. ¿Qué dijo? Mujer, él era la cabeza de ella, como matrimonio. Mujer, ni siquiera, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¡Cállese! ¡Bruja! Mujer, incluso la respetó al hablar, pero le dijo algo clave: estás hablando como necia. Como necia. ¿Acaso vamos a alabar a Dios solo cuando nos da cosas y cuando nos la quita? Un hombre tremendo. A él no lo movía ni desanimaban las críticas. Es más, vinieron 3 amigos. ¿Recuerdan el libro de Job? 3 amigos a darle consejos y lo incriminaron. Le dijeron, usted lo que está es en pecado. Él dijo, no señores, a mí lo que ustedes me van a decir
no me va a venir a tambalear. Yo sé quién soy delante de Dios y yo no estoy practicando pecado. No, señores. No entiendo por qué me está pasando, pero yo quiero que Él mismo me lo diga. Y Dios se lo dijo. Y tremendo, y le apareció y lo recompensó y bla, bla, bla. Usted ya sabe la historia. Pero Él demostró que no lo desanimaban las críticas. Pero a veces somos cabeza y cualquier cosa nos tambalea. Y uno a veces con este rol en las iglesias, de uno hablan también cosas. ¿O no? Qué burro lo que dijo allá adelante. Es que no sabe como yo sé. Yo predico mejor. Y uno va ahí y a toda hora aconsejando gente. ¿Y usted cree que eso no es fácil? ¿O que es fácil? Dios mío, y uno está... Y vaya donde usted dé un mal consejo. Crucifíquenlo. Pero Dios le da a uno un carácter, una coraza que dice, no se desanime, usted siga. Si usted está bien conmigo, hágale. Por eso el jefe no se puede tambalear, no. A veces, o el que está en el rol de cabeza, no se deje llevar por la turbulencia de lo que hablan. Hay gente que se desanima por lo que le escriben en las redes sociales. O se anima por lo que le escriben. Es que uno no lo debe ni subir lo que le digan wow, ni bajar lo que le digan mal. Usted debe tener un carácter constante en el Señor. Punto. Pero ¿cuántos están esperando es que lo aplauda? Por eso aquí nadie aplaude, a mí me importa un comino si acá aplauden o no. Pero hay iglesias que el predicador necesita que lo aplaudan. Y entonces él dice, pues, ¿y de qué? Usted vengo para que sea él. En su trabajo igual, usted trabaje para el Señor, no es para que le den más plata. Porque uno trabaja es para ver si le dan el bonito. El bonito. El bonito llega solo. Y no solo el bonito, el ascenso llega solo. Si usted trabaja como para el Señor. A su tiempo. Termino con él. Pero ¿qué tiene que hacer el cuerpo con respecto a esto? Pues no hablar mal de su cabeza, no ser de los que hablan mal de su cabeza. Por eso cuando estén hablando mal de su jefe, así sea un ogro, usted cierre la boca. No es su deber criticar al jefe. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con respecto a Moisés? ¿Qué hizo? Lo criticó a full. Moisés era la cabeza de ellos en términos de roles, pero era Dios el que estaba detrás de él. Y era Dios el que no mandaba en ese momento lo que ellos querían, pero se la montaban a Moisés. ¿Moisés qué hizo? Solo una vez en su vida la embarró con esto. Por eso los que son rol de cabeza serán mayormente juzgados. Porque el pueblo de Dios en el desierto se comportó horrible. Y Moisés se comportó perfecto hasta un día, donde las críticas lo sacaron de quicio. Y por eso no vio la tierra prometida a Moisés. ¿O no? La vio, pero no la pisó, no pudo. Porque él iba a ser mayormente juzgado, con mayor rigurosidad. ¿Verdad o mentira? Y lo único que hizo fue que él, un día, a él le hablaron mucho lo criticaron y él se mantuvo. Es más, le decía a Dios, no, tenles paciencia, ven. O sea, él diciendo, sí, por eso era un sacerdote correcto, téngale paciencia, un intermediario correcto. Pero un día, le sacaron la piedra. Y lo que hablaron lo tambaleó en su corazón y su carácter. Y cuando el Señor le dijo, pégale una vez a la roca para que salga agua, él le pegó 2 veces de la piedra que tenía. Por lo que el pueblo les seguía diciendo. Y el Señor dijo, por cuanto le pegaste 2 veces a la piedra y no una, no pasarás a la tierra prometida. Porque me desobedeciste a mí. Tú eres la cabeza, tú tienes que ser intachable. ¿Se acuerdan que hablamos de ser intachable, ser santo, como ellos? ¿Se acuerdan? Que Dios nos ayude a ser cabeza, pero que no vamos a leer todo esto pero esto lo que dice es cómo la cabeza respeta a su cuerpo. Lo respeta, no habla mal de él, no habla mal a las espaldas, busca orar. Con nuestros gobernantes que obviamente en muchas áreas que no lo están haciendo bien. Y nosotros no queremos que nos gobiernen así porque bíblicamente están lejos.
No estoy diciendo que los anteriores gobiernos lo hubieran hecho mejor o peor, no estoy hablando de eso, pero nuestra actitud no debe ser maldecir a los que están allí. Debe ser, Señor, no están haciendo las cosas bien. No, quizás no nos están bendiciendo como nación, pero te pido que por favor tengas misericordia de nosotros como nación colombiana y nos ayudes a hacer el cambio desde nuestra parte, y que en el futuro entendamos por quienes cada vez que se lancen al gobierno civil, desde lo más bajo hasta lo más alto, tengamos los pantalones de mirar quién y lo más cercano a ti y votar. Porque a veces ni salimos a votar, los estamos criticando. Ya cuando hablemos de gobierno civil, nos daremos cuenta que eso es un plan de Dios. Pero no debemos chismosear en ninguna parte. Y usted como hijo no hable mal de sus papás. ¿Qué le pasó? Cierro con esto, lo prometo. ¿Qué le pasó cuando se emborrachó Noé y se desnudó y desnudo quedó tirado de su rasca, por decirlo de alguna manera? Quedó borracho y desnudo tirado. Él tenía 3 hijos, ¿verdad? ¿Qué le pasó al que no actuó con altura a pesar del error de su cabeza? Fue maldecida su descendencia. Y en vez de tener reverencia por el que era su cabeza como padre en ese momento, fue a chismosearle a sus hermanos lo que había hecho el papá. Y los hermanos, cuando lo vieron al papá, ¿qué hicieron? Entraron con una reverencia total porque sabían que era su padre. No estaban diciendo que lo estaba haciendo bien. Obviamente no era un ejemplo correcto de que lo viera un borracho tirado. Lo taparon por reverencia y respeto a la autoridad. Pero cuando usted ve a una autoridad barrándola, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Y yo, lo que hizo el primer hijo. Venga, chismoseamos y venga, buscamos cómo aprovechamos esto para que caiga. Que Dios nos ayude. Pongámonos de pie y vamos a orar.